que es el de la palabra. Padre amado, muchísimas gracias le damos a usted, mi Dios, porque nos bendice de todo a todo, Padre, y aún en los momentos difíciles nos bendice con el poder de su Santo Espíritu que nos sustenta, y que aún en medio de las pruebas y aflicciones nos da un gozo, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Dios, ahora que vamos a reflexionar en su palabra, rogamos también la dirección de su Santo Espíritu, que cada mente, que cada corazón esté preparado y dispuesto a recibirla. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. El día de hoy el mensaje de la palabra nos dice algo que hemos estado escuchando con bastante frecuencia ya por muchos meses, prácticamente todo un año, y nos dice ¿qué cosa? Hay que cuidarse. Incluso cuando se están dando los anuncios dice cuidémonos entre todos, y la verdad es que es un mensaje que ha calado profundo, que no queremos que se borre, y queremos el día de hoy de manera especial que se extienda, porque cuando hablamos de cuidarse pensamos en muchas cosas, porque es una expresión, voy a decir, no solo de advertencia, no solo de consejos, sino que incluso de cariño. Cuando el papá o la mamá, los hijos salen de casa, ¿qué le dicen? Cuídese, 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 porque sabemos cómo está el mundo, cómo es el mundo y lo que pudiera suceder. El niño, el joven no puede imaginarse, pues es obvio, ha vivido poco, no ha visto todo lo que un adulto ha podido ver a lo largo de toda su vida. Pero también es una muestra de cariño que recibimos nosotros de quien no lo esperamos. Yo sé que el decirlo es más que todo una fórmula quizá, pero yo lo tomo. Por ejemplo, cuando voy a ver a mi peluquero, él me dice, cuando ya lo voy, se me cuida, y le voy a decir, no me molesta, me da gusto y lo quiero. Nos queremos, cuidémonos, deseemos. Pero el día de hoy vamos a ir más allá que al cuidado que se ha estado teniendo durante meses respecto de esta enfermedad. La palabra del Señor el día de hoy estará, y ya lo vieron anteriormente, basada en Deuteronomio, esencialmente el capítulo 8, versículos 11 al 19. Hay unos entre medio que no vamos a ver, 15 y 16, y el centro de todo esto será el versículo 14. Comenzamos con este que nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermanos, les voy a poner un poco en contexto porque nosotros podamos anticipadamente valorar y apreciar este consejo que es importante y por qué es tan importante. Primero, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Habrá alguno? Amén. Entonces, si es un hijo de Dios, usted es un cristiano. Dos. Están medio dormiditos. Entonces, si usted ya ha respondido amén o sí a las dos preguntas anteriores, usted también estará de acuerdo en que las cosas mejorarán. Y no significa que estén malas, pero entiéndase como hijos de Dios. ¿Cuál es el deseo en el corazón de Dios para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo dice que contrariamente a lo que hace el enemigo, el malvado que viene a robar, matar y a destruir, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan una vida plena. No implica necesariamente abundancia de bienes o prosperidad económica, no lo excluye, pero va más allá. Eso quiere decir una vida satisfactoria. Entonces, independientemente de cuál sea su condición actual, su futuro es mejor. Dice Dios que sus pensamientos para nosotros son de bien, de paz, que Él quiere darnos o concedernos los deseos de nuestro corazón. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice que lo que le pidamos al Padre, cualquier cosa, Él nos la dará, si lo pedimos en su nombre. Y así la lista de pasajes bíblicos de las promesas de nuestro Señor sobreabundan para decirnos y para nosotros esperar que nuestro futuro siempre será mejor. Usted, papá, mamá, ama a sus hijos. Y yo sé
Porque cuando me toca hablar, sobre todo con papás, con mamás que aman a sus hijos, me lo dicen y yo les digo, nunca se cansen de decirlo, que aman a sus hijos. Los hijos necesitan escuchar de los papás que le ama, que le ama, que le ama y que no se cansan nunca de amarle. Después de todo esto, la gente que nos ve, fíjese lo que estoy diciendo, que nos ve por internet, por Facebook, por YouTube, dirán, estos cristianos de Calvario son gente muy buena, gente muy amorosa. Los papás de Calvario son muy buenos por lo que se puede ver desde aquí. No somos tan buenos, pero queremos, ¿verdad? Queremos. Porque sabemos que esto que se está diciendo es una gran verdad. La importancia y la necesidad de los hijos de sentirse amados. Promedio, podemos decir que somos algo mejor o bastante mejor, no sé, pero que aquellos del mundo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, Dios mismo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Estos son algunos de los pasajes de la palabra del Señor en los cuales yo me baso para creer que definitivamente Él no solo me ama, sino que Él quiere lo mejor para mí y que aún no me lo ha dado todo. Yo tengo una parte en ese proceso. Aún no me lo ha dado todo y que todavía tiene muchas cosas reservadas para mí. A esta edad, a estas alturas de la vida, en donde cualquiera estaría quizás preparándose para el retiro, sigo creyendo que aún Dios tiene cosas preparadas para mí. Y usted, no importa su edad, siga creyéndolo, porque así es. Si así no fuera, el Señor ya nos habría llamado a su presencia. Entonces, hermanos, resumiendo esto, el futuro es mejor, el futuro es esplendoroso, el futuro es halagüeño. Mírelo positivamente por todo esto que le he dicho. Entonces usted puede esperar cosas buenas en su vida en un futuro próximo, sino inmediato. Basados en eso, nosotros podríamos caer en un grave error. Y de eso se trata la palabra del Señor el día de hoy. Sabiendo que nuestro futuro es bueno, nos advierte para que no cometamos un error, que es un gran error. Veamos. Nos dice, y ahí vamos a ver el pasaje de Deuteronomio, el capítulo 11, versículos 11 al 13, nos dice que debemos cuidarnos, esencialmente de no olvidarnos de Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Si usted es un hijo de Dios fiel, esa palabra es clave. Fiel significa que no se olvida de Dios. Fiel significa que no se aparta de Dios. Fiel significa que no deja de obedecer a Dios. Si usted es un hijo obediente de Dios, todo bien le espera. No hay excepción a las pruebas todos las vivirán, pero la bendición le espera. Ahora, la advertencia aquí en la palabra es que no se vaya a equivocar. No vaya a cometer el grave error cuando vengan los tiempos todavía mejores. Y digo todavía mejores porque estamos en un buen tiempo. Yo no sé qué piensa usted. Para el mundo hay una gran crisis. Nosotros estamos dentro del mundo, pero nosotros no somos del mundo. Por lo tanto, toda nuestra cosmovisión, toda nuestra forma o nuestra manera de ver las cosas es distinta. En el mundo y para el mundo dicen, esto va de mal en peor. Y la verdad que el mundo sí va de mal en peor. Pero yo sigo creyendo que en medio de todo esto, Dios tiene planes para nosotros y que nosotros estaremos cada vez mejor y mejor. No quiero que me confunda a alguien pensando que yo me estoy refiriendo única y exclusivamente o solamente a la prosperidad económica, al bienestar. No, yo veo cosas y veo lo espiritual y lo más importante, veo la gloria de Dios que ilumine, que el mundo lo vea. Ejemplo,
ministerio de despensas. Lo único que queremos, que la gloria sea para nuestro Dios. Que el mundo no solo sepa, sino que pueda ver efectivamente de que Dios existe, que Dios es real, que Dios les ama, que Dios tiene un pueblo escogido, que nosotros somos sus hijos y que nosotros estamos haciendo su voluntad y que somos instrumentos de Dios para mostrar el amor al mundo. Y que ellos digan gracias a Dios, gracias a Dios. Tener este privilegio, esta oportunidad y aprovecharla es una bendición, es una gran bendición. No es algo fácil, no es barato, no es gratis. Demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero ¿dónde está la gran satisfacción? En saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. En saber que la gente, que los vecinos y personas aún de otros lugares están creyendo o están recuperando su fe en Dios mismo. Aún, digámoslo así, en las iglesias o en las congregaciones. Entonces, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando viene esa bendición, cualquiera que ésta sea, nos menciona aquí bendiciones muy específicas, incluso materiales. Lo que Dios quiere es que nosotros no nos vayamos a olvidar. Respecto de esto he estado pensando mucho y le pido al Señor, le digo que se me hace algo así como en el pecho, con mucho temor y temblor. Señor, usted nos bendice, usted nos está bendiciendo con esta oportunidad de servir, de ministrar a la comunidad. Y le ruego, tenga cuidado de mí, por favor. Que mi corazón y que el corazón suyo y que el corazón de cada uno de nosotros no se vaya a hacer veleidoso, que no se vaya a creer, que no se vaya a ser orgulloso y de alguna forma, de cualquier manera, se vaya a olvidar de Dios, en el sentido de no darle la gloria completamente a Él y de obedecerle haciendo toda su voluntad. Este mismo pasaje que nos exhorta a cuidarnos de no olvidarnos de Dios, en otras palabras dice de la siguiente manera: ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, cuando estés muy bendecido. En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Hay bendiciones del Señor que nos esperan. Ahora hay que entender que todas las promesas del Señor tienen un requisito. Él nos dice: si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Y no significa que nos lo ganemos, simplemente Dios nos está enseñando. Cada vez que Él nos bendice es para darnos una enseñanza y para reforzar esa enseñanza. Cuando uno la aprende, por ejemplo, el que dice: yo no diezmaba, ahora diezmo y veo la mano del Señor, la bendición del Señor, por lo tanto nunca jamás voy a dejar de hacerlo. Bueno, del mismo modo aquí nos dice, y nosotros debemos saber que Dios va a prosperarle, que Dios va a bendecirle, que Dios va a conceder los deseos de su corazón. Pero cuando todo eso suceda, la gran advertencia: no se olvide del Señor. ¿Cuántos hay que tuvieron sueños, que trabajaron duro por sus sueños y que lo lograron? Para algunos fue el estudiar y obtener una carrera o una profesión universitaria. Para otros fue tener un negocio. Para otros fue tener un taller o un estudio de arte, por ejemplo. Para otros fue tener su casita o construir su propia casa. Para otros fue casarse. Para otros fue formar una familia. Tantas cosas. Pero cuando ya se logra aquello, en vez de estar más motivado para agradecer a Dios, para servir a Dios, para glorificar a Dios, se comienza a alejar. Incluso hace no mucho platicábamos con mi esposa y hay que tener cuidado de todo, incluso de las mascotas. Porque conocí una familia que, porque amaban a sus mascotas, tenían tantas mascotas, tenían mascotas caras que después no, es que hay que cuidarlos y ya no los podemos dejar solos, y así sucesivamente. Cuando las bendiciones se transforman en nuestra propia maldición, porque son las que nos alejan de Dios. Líbranos el Señor de aquello, y de esto se trata la palabra el día de hoy.
Eventualmente, si usted simplemente permanece fiel, usted será prosperado en aquello que tanto anhela o desea en su corazón. Pero la advertencia entonces es a no olvidarse, sino a acordarse de Dios. En pocas palabras, o el resumen de esto, como primer punto nos dice, nunca dejes de obedecer a Dios. Ahora estamos hablando de nunca dejes de acordarte o nunca te olvides de Dios. Es que la forma práctica de no olvidarse de Dios, de acordarse constantemente de Dios, es el obedecerle. Si se le deja de obedecer, es una evidencia de que usted se ha olvidado de Él, que usted se ha alejado de Él. Ni cuando estés bien, ni cuando estés súper bien. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que hacer una pequeña diferenciación o aclaración. Para mí, usted haga su propia definición. Estar bien es no tener necesidad de algo o de nada. En otras palabras, tiene todo lo suficiente para vivir. No le falta para pagar la renta, no le falta para ponerle gasolina al carro, etcétera, etcétera. Entonces dice, cuando tú estés bien, que no te falte nada, no te olvides de Dios, no dejes de obedecer a Dios. Ahora esto es bien importante, hermanos. Toda esta palabra nos viene de advertencia en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque ahora en medio de una crisis global, de la cual la iglesia no está exenta, de la cual los cristianos no están exentos, todos muy devotos, todos muy fieles. Pero cuando esto haya pasado y podamos respirar y podamos ahora incluso disfrutar de cosas que ahora nos abstenemos, no sé cuántos o quiénes estén yendo como si nada a la playa, como si nada al cine, como si nada tomando vacaciones, yo no sé cuántos. Pero lo cierto es que cuando esto haya sucedido, habrá libertad o mayores posibilidades de hacerlo con seguridad. Y cuando eso ocurra, no se olviden, no se olviden. Ahorita algunos están, no sé, muy fieles en Facebook, otros muy fieles aquí, pero cuando esto haya sucedido, ¿a dónde los queremos? ¿A dónde los quiere el Señor? A todos aquí. ¿Estarán todos aquí? ¿O algunos ya se nos irán a Las Vegas? Yo tengo planes, pero va a ser en un tiempo específico, quiero que sepa. Si alguien se nos quiere unir, ya sabe. Ni cuando estés bien, que no te falte nada, ni cuando estés muy bien. ¿Cuándo se está muy bien? Cuando usted ya tiene cubierto todo lo básico, lo necesario, lo imprescindible para vivir en paz. Que no le esté robando el sueño. ¿Cómo le hago para pagar esto? ¿Cómo le hago para pagar esto otro? Lo básico. Ni cuando estés muy bien. Llegará el momento, y yo sé que muchos están en esa condición, porque el Señor nos ha bendecido de tener todavía por sobre lo básico, lo necesario o lo esencial. Cuando estés en esa condición, en ese estado, e incluso habrá algunos que tendrán mucho más, mucho menos, tienen que olvidarse del Señor. Nos alegramos y yo me alegro cuando sé que alguien está bien, que le va bien, que le ha ido bien. Y la única petición al Señor, que no se olvide, que no se aleje. Hermanos, absolutamente todo puede derrumbarse, todo puede venirse al piso. Por eso es tan importante, y oro también así, oramos también así en casa: Señor, denos la inteligencia, la sabiduría para administrar todo lo que usted nos da. ¿Sabe lo que significa eso de administrar todo lo que Él nos da? Es apartar al Señor lo que es del Señor, apartar para aquellos que tienen necesidad y yo puedo asistirle. Y sobre todo cuidarnos con la fidelidad de nuestras vidas. Si usted no lo es, puede perder absolutamente todo. ¿Cuántos hay que habiendo ganado millones y millones de dólares, al no mucho correr, terminan en la miseria? Incluso peor de lo que llegaron a estar en algún momento. Eso es el resumen de este primer consejo, de esta primera advertencia. Cuídate de no olvidarte de Dios. La segunda advertencia de cuidarnos, no estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de nosotros, de cuidarnos, de olvidarnos de Dios. Cuídate, dice el versículo 14, que es el centro del pasaje que estamos viendo, del orgullo. ¿Es usted orgulloso? ¿Tiene orgullo? Sabe que todos hemos sido orgullosos, lo más probable.
Aún el que parece muy humilde en su momento y aún en medio de su humildad, sencillez, incluso pobreza, tiene orgullo. Como cristianos nos resulta inadmisible. ¿Cómo es posible que yo pueda ser orgulloso? Pero el Señor nos somete a experiencias y a lecciones para que aprendamos de que el orgullo puede ser una realidad, una triste realidad, aún en la vida de los creyentes, aún en la vida del pueblo de Dios. Por eso nos advierte, y nos advierte con muchas palabras y con muchos ejemplos. Aquí nos dice: cuídate del orgullo y se enorgullezca tu corazón, que ha sido bendecido, que ha sido prosperado, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras sería, cuando eso ocurra, que tengas toda esa bendición, toda esa prosperidad, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. Nos lo dice también de esta manera: cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. La gran advertencia de cuídate de no olvidarte de Dios, que lo desobedezcas. Luego nos dice: cuídate del orgullo, porque lleva el mismo efecto o la misma consecuencia, olvidarse de Dios. Cuando uno tiene más y más, hermanos, yo no sé cuál es su plan, su meta, sus objetivos en la vida, a qué aspira económicamente, financieramente, como queramos llamarle, a lo material. Y luego pregúntese por qué las limitaciones. No estoy mal, estoy bien, pero ¿por qué no tengo yo mucho más todavía? Y me examino, primero porque no es ese mi prioridad, no es ese mi objetivo, yo no estoy en esa carrera. Pero en segundo lugar también, bueno, Dios podría mandármelo del cielo si quisiera. ¿Y por qué no lo hace? Porque Él me conoce. Pongámoslo de este modo: estoy como en el límite de una buena administración. Lo que es más, yo no sabría administrar más. Y Dios me conoce y dice: Daniel, no quiero que te metas en problemas. No quiero que una gran bendición pueda transformarse en la gran maldición de tu vida. Entonces yo digo: Señor, sí tiene razón, es cierto. Y uno prueba o evidencia de que en medio de la abundancia puede hacerse orgulloso, olvidándose de Dios, alejándose de Dios, perdiendo la humildad y la sencillez que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, incluso olvidándonos de nuestro prójimo. No digo que me olvidaría de mi prójimo, pero me amaría más. Y eso no está bien. ¿Cómo no darme gustos? ¿Cómo no darme lujos si tuviera recursos ilimitados? Pero cuando Dios da recursos, los da en abundancia, y si usted quiere llamar incluso limitados a un cristiano, ¿cuál es el único propósito, razón de dárselo? Una cosa le digo: no es para sus deleites y placeres. Debemos entender que es para bendecir. Nosotros somos sus manos, somos sus instrumentos. Por lo tanto, cuando Dios nos bendice, es con el propósito de que nosotros podamos bendecir a otros. Ayúdanos al Señor, nos advierte que tengamos ese gran cuidado. En pocas palabras, o en resumen de esto, de no al orgullo, o ten cuidado al orgullo, es el versículo 14. Hay formas de orgullo, y yo he escogido algunas de manera que usted pudiera identificarlas en su vida, si es el caso, y evitarlas, por supuesto. Por ejemplo, formas de orgullo en que se presenta el orgullo en nuestras vidas, como una falsa modestia. La persona puede no ser humilde, pero presume humildad. Y yo quiero ser humilde. No digo que soy humilde. A veces mi esposa me dice: eres humilde, pero yo quiero serlo de verdad. No presumirlo, no falsa modestia. Tengo temor un poco de mí mismo, de engañarme a mí mismo. Ten cuidado de ti mismo, nos exhorta la palabra. Y en ese sentido, Señor, que nunca pueda caer en esta falsa modestia. Y eso no significa que no me gusten cositas, que no me guste arreglar. No significa uno mirarse a menos, pero la humildad
verdadera, genuina, de corazón, es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo con todas sus letras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si no somos mansos y humildes de corazón desde lo más profundo, no es el tipo de humildad verdadera, genuina, a la cual nosotros debemos aspirar. Y cada grado, cada poquito que nos alejemos de esa humildad, y si nos creemos y nos sentimos humildes, estaríamos cayendo en una falsa modestia, que es una forma disimulada de orgullo. Siento que el orgullo es algo que debemos evitar. Lo mismo que el olvidarnos o no acordarnos de Dios, debemos prestarle la misma atención. Y yo quisiera que absolutamente nadie caiga preso de este grave error. No al orgullo significaría también una dignidad distorsionada. ¿Cómo es esa dignidad distorsionada? Normalmente, el día de hoy voy a agregar algo. Normalmente cuando yo hablo de esa dignidad distorsionada, me estoy refiriendo de manera especial porque de alguna forma puedo decir es algo que experimenté y que experimentan otros en la condición en la cual yo me encontré en algún momento. La dignidad del pobre. Una persona, al verse desfavorecida en la sociedad, va adquiriendo defensas o mecanismos de defensa. Y sin tener por qué o de qué, se va transformando en una persona orgullosa. Y junto a eso se van uniendo otras no virtudes, sino defectos o vicios de carácter, como el hacerse terco, obstinado, socarrón, etcétera, etcétera. Dignidad distorsionada también tiene que ver con el reclamar urgentemente respeto. Ahora, Satanás es astuto y le va a engañar en algún momento. Mira, no te quieren, no te aprecian, no te valoran. Y usted va a reclamar ese respeto y va a asumir una dignidad distorsionada, que es otra forma de orgullo. Egocentrismo. El egocentrismo dice yo. Cuando usted use mucho el yo, cuestiónese. Porque de lo que abunda en el corazón, sale por la boca. Entonces debemos tener cuidado. En nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, puede ser una señal o nos delata de cómo está nuestro corazón. Lo otro es la egolatría. Normalmente cuando existe esta egolatría, ¿entiendes? Estamos hablando de la persona, del individuo, del interior de cada uno de ellos. Dice para mí, o egolatría, perdón, mi, como que hay una adoración a sí mismo. Nada es más importante ni valioso. Mi. El egoísmo dice para mí. Y esto es lo peor a lo que podría llegar. Si todas estas son formas de orgullo, para mí, ya no piensan los demás. Ahora, lo triste de esto, de esta manifestación del orgullo en el corazón del individuo, es que ya estaría afectando a terceros. Ese para mí, nosotros debemos pensar en los demás. La humildad, pensar más en los demás, pensar mejor de los demás, pensar primero en los demás. ¿Es fácil? No es fácil. Porque nuestra carne nos reclama. Así como decimos nuestra familia, bueno, mi carne, antes que mi familia me reclama, me pide, me exige. Pero nuestro ser, nuestro individuo espiritual, debe estar consciente de eso y ser capaz de renunciar. Finalmente, en esto estamos viendo como forma oculta del orgullo que debemos nosotros rechazar con todas nuestras fuerzas, está la vanidad. Y la vanidad dice, miren, muchas formas de vanidad. Ayúdenos al Señor por no caer en ninguna de ellas, pero todo aquello que se hace o con la intención de ser el centro, de llamar la atención de ese mírenme, es vanidad y es una forma de orgullo. Entonces todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con muy bajo perfil, no para que nos miren, no para que se enteren, no para que nos reconozcan siquiera, no para que nos aplaudan. Simplemente que lo sepa Dios. Eso es todo. Que lo sepa Dios.
Y si alguna vez el Señor manda algo a alguien para reconocerle, bueno, acéptelo humildemente, tampoco lo rechace, acéptelo. Y a todo esto debo decir, cuántas gracias al Señor. No voy a dar listas de nombres, pero muchas gracias al Señor. Miraba detalles, no sé si fijaron, los paneles que están puestos, que tenemos 2 proyectores, y gracias al Señor, porque lo tenemos y eso lo hizo alguien. Muchas gracias a ese alguien anónimo que todos conocen. Muy bien, tercero, hermanos, y último en esto, el día de hoy, esta gran advertencia, porque recuerden, ¿de qué se trata? La pandemia va a pasar, todo lo malo va a pasar, las cosas mejorarán, y para usted, como hijo de Dios, será todavía mucho mejor. Por ejemplo, y para que vea usted, para el mundo, cuando esto haya sucedido, el balance va a ser negativo en muchos aspectos, incluyendo en el aspecto emocional, psicológico o de salud mental. Es algo para lo cual el mundo y también los cristianos se preparan, pero para ministrar al mundo. Hay gente que ya está enferma, y no solo físicamente, no solo emocionalmente, que a veces sí, que a veces no, que a veces llora, que a veces ríe, que a veces tiene temor, que a veces tiene ansiedad, etcétera, etcétera, sino incluso psicológicamente. Eso quiere decir, va a dejar secuelas o daños psicológicos en el funcionamiento de la psiquis a largo plazo. Pero usted y yo no, porque hemos estado bien, firmes, sólidos, confiados en el Señor. Y porque hemos estado así, a veces nos olvidamos que en el mundo hay otra realidad. Así que cuando todo esto haya pasado, usted estará todavía más fuerte, más sólido, con buena salud, con una mejor actitud y capacidad para enfrentar no solo los desafíos, sino para lograr avanzar en todo aquello que haya puesto en pausa debido a esto, porque hemos puesto cosas en pausa debido a esto. Nosotros que, por ejemplo, no hemos podido seguir como hubiésemos querido con todos los planes de modificar o de mejorar la propiedad. No hemos podido seguir con los planes incluso de inaugurar este lugar, con la asistencia completa de no tener que estar dejando espacio. Pero todo va a mejorar. Bueno, en este contexto, sabiendo que todo será mejor, que será tan bueno, la palabra el día de hoy nos dice, tengan cuidado, cuídate de la vanagloria, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Si ustedes se fijan, estos pocos versículos, 3 versículos en esta parte, traen mucho más de lo que yo estoy mencionando. Entonces es una invitación y un desafío para ir sobre ellos con calma o con tiempo en el transcurso de la semana. Esencialmente, cuídate de la vanagloria, esencialmente, no es lo único, pero es lo más importante. Porque cuando todo esto haya pasado, cuando recibas bendición, cuando seas prosperado, no quiero que pase eso, que te olvides de Dios, no quiero que seas orgulloso, pero tampoco que te hagas vanaglorioso. ¿En qué sentido? Que no le des toda la gloria a Dios. No diga, no, es que yo. No. No se nos debe quitar de nuestros labios el decir siempre gracias a Dios. Y toda la honra y toda la gloria sea para Dios. Nada más que eso y solamente eso. En otras palabras, ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Yo no sé si alguna vez habrá pensado así. Yo me he tenido que analizar mucho y en algún momento pensé así. Cuando algo hice, cuando algo logré, cuando algo alcancé, con mucha, ya no solo satisfacción, sino que ya es con orgullo y con vanagloria cuando decimos yo. Normalmente ese yo va acompañado, yo con mi fuerza, yo con mi inteligencia, yo con mi sabiduría, yo con mis destrezas, etcétera, etcétera. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy, el pacto que les prometió a tus antepasados,
Si olvidas al Señor tu Dios, buscas ayuda de otros dioses, los sirves y los adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. Se me hace que alguien me quitó la calefacción, ¿verdad? Ese es el aire frío, entre paréntesis. Eso es en otras palabras. En pocas palabras, o sea, el resumen de esto es: no a la vanagloria. Reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Porque olvidarse de Dios es el principio del colapso. ¿Cuántos hay que han colapsado? ¿Cuántos que han caído? ¿Cuántos hay que han venido a menos? ¿Cuántos hay que han venido a una crisis, a un quebranto personal, emocional, familiar, empresarial, etcétera, etcétera? Hay que analizar y considerar que esta pueda ser una posibilidad. Y si lo que queremos hacer es evitarlo, pues entonces hay que evitar la vanagloria. El resumen el día de hoy de todo lo visto, hermanos, en práctico, en el pasaje considerado es: nunca deje de obedecer a Dios, ni cuando esté bien, ni cuando esté muy bien. No al orgullo, no a la vanagloria. Reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Porque olvidarse de Dios es el principio del colapso. Y le damos tiempo para que termine de tomar esa fotografía. Entonces, hermanos, hay que cuidarse. Definitivamente hay que cuidarse. Pero hay una pregunta última al concluir: ¿qué si no se ha cuidado muy bien? ¿Qué si no se ha cuidado muy bien? Bueno, hay una solución. La solución en 3 partes, y hay una palabra clave en cada una de estas: es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar. Segundo, acercarse a Dios. Tercero, humillarse delante del Señor y Él os exaltará. Y este versículo es con el que vamos a concluir, porque es una promesa pero tan fuerte, tan grande, tan poderosa, y lo que he hecho es una paráfrasis personal, rogando la santidad en mi mente de parte del Señor. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en una gran iglesia. A los hijos de ustedes los hará felices y les dará de todo. Además hará que tengan mucho más de lo que les ha prometido. Deuteronomio 7:13. Piénselo, medítelo, reflexione y sobre todo tome acción. Acompáñeme, incline su rostro, vamos a orar al Señor.